Bienvenidos a este nuevo programa de Paso a Paso, en el que vamos a conocer cómo el pueblo de Membrilla vive con fe y devoción la Semana Santa. Una figura imprescindible para poder vivir esta Semana Santa es la del párroco y conciliario de las hermandades. En esta ocasión es Pablo Martín del Burgo, que me acompaña. Bienvenido. Muchas gracias, Teresa. Buenas tardes. Bueno, nos encontramos en el proceso de Cuaresma. ¿Cómo nos preparamos los cristianos para vivir esta Semana Grande? El tiempo de Cuaresma hay que verlo no como un tiempo de castigo o de tristeza, sino es un tiempo de gracia. Es cuando uno se prepara para las fiestas, el tiempo previo, pues también es un momento bonito, un momento de regalo, y así la Iglesia nos lo ofrece. Ese tiempo donde el corazón pues tiene que mirar un poquito hacia adentro, parar de nuestras prisas, nuestras carreras. ¿Para qué? Para vivir realmente una santa y cristiana Semana Santa. ¿Por qué? Pues porque es el centro de nuestra fe y de nuestra creencia, y también lo podemos decir en nuestro pueblo, junto a la fiesta de los patrones, de los desposorios, de la Virgen del Espino con San José y de Santiago, algunas romerías más. Pues la Semana Santa es un momento central y cumbre también en la agenda y el calendario de los membrillatos. ¿Qué representa esta semana, la semana de muerte, pasión y resurrección de Jesús? ¿Qué representa para usted como párroco? Para mí, pues, lo puedo decir, es el centro de la fe. Sin esta Semana Santa, sin la Semana Santa de Cristo, la semana de pasión, muerte y resurrección, pues al final convertiríamos la religión en un moralismo. Haz esto, no hagas los gestos, vamos a intentar ser buenos por este motivo. No, es decir, lo que Dios nos regala en la Semana Santa es que se hace un hombre, por medio de lo que celebramos en Navidad. ¿Qué pasa? Pues revelándose y manifestándose y diciéndonos cuál es el camino para llegar un día a la salvación. Se hace hombre para perdonarnos los pecados y para decirnos que la muerte no es el final del camino, que después de la muerte viene la resurrección. Por eso la vigilia pascual es el eje central de la fe del cristiano. Entonces, claro, como sacerdote, pues uno lo vive con gran alegría, con gran esperanza, con acción de gracia, porque Dios ha querido pasar, donde nos deja la Eucaristía como ese alimento cotidiano para darnos fortaleza en la vida y sobre todo en la fe, donde Cristo se alegra en nuestras alegrías y nos acompaña en las tristezas, donde se solidariza en la cruz con nosotros y previamente en ese Vía Crucis, pues con las traiciones, con el dolor, con los sufrimientos de todos los hombres y de toda la humanidad, donde muere, pues igual que nosotros, también morimos, y se solidariza también en esa muerte con todas las muertes de la humanidad y resucita. ¿Y la comunidad parroquial de aquí de Membrilla cómo es, cómo vive esta semana? Recordaba hace ya 2 años y medio, cuando venía pues esa Semana Santa, breves trazos, de ese gran recuerdo de ese Jueves Santo. Pues quiero hacer un recuerdo pues hoy a 2 sacerdotes especiales que ya no están con nosotros, a don Pedro Roncero, que presidió ese Jueves Santo del 2001, a don Luis, que también ha partido, y a don Eulalio, pues que sigue, gracias a Dios, todavía vivo. Entonces me acuerdo de vivir y palpitar la Semana Santa por entonces. Ahora puedo decirlo que la he vivido aquí. Veo cómo Membrilla la Semana Santa intenta que no sea solo la cuestión de la calle, procesiones o bandas de música, sino que también intenta vivirla desde el sentido más profundamente cristiano. Se parte de la Iglesia y se sale a la calle a dar testimonio. Hablaba usted de la figura de 3 sacerdotes, uno de ellos don Pedro Roncero, que es verdad que el Jueves Santo los oficios, como así se conocen, eran suyos, ¿no? Era el principal protagonista en esa homilía y en esa misa. Sí, además de verdad, es decir, don Luis y don Eulalio siempre le dejaban que presidiera esa Eucaristía, y además siempre empezaba igual, tarde del Jueves Santo. ¿Por qué? Pues porque el Jueves Santo es el día sacerdotal, a él también, pues por su personalidad, porque era también el más mayor por entonces, pues siempre concelebraban los 3, venían de consolación corriendo para poder estar y concelebrar los 3, y siempre dejaban al más mayor presidir. Además lo vivía, veías cómo la Eucaristía don Pedro la vivía con esa alegría, con esa pasión, con ese agradecimiento de haber sido elegido sacerdote, es el día también sacerdotal con la institución de la Eucaristía. Así lo vivían los 3 sacerdotes y don Pedro, sobre todo, bueno, también una figura clave en la Semana Santa de Membrilla.
Sí, porque uno de los regalos que nos dejó Jesucristo en su vida fue la Eucaristía para los cristianos. Así es decir, allí la instituye, pero la Eucaristía es un regalo, como yo le digo a los niños en primera comunión, y sobre todo ese día, cuando celebran por primera vez que van a recibir al Señor, pues que es el mayor regalo, que nos lo deja día tras día. O sea, cuando a alguien le dicen, ¿tú quieres un regalo cada día? Y uno dice, pues gratis, que es lo primero que preguntamos. Y sí, gratis. Y un regalo que no puedes comprar, porque no tienes dinero suficiente para ello. ¿Lo quieres? Sí. Y te dice Cristo, pues tómalo, yo te lo doy todos los días. Aquí tenemos la suerte de que todos los días hay Eucaristía en el pueblo. Y nos invita a que, partiendo de ahí, de esa institución del Jueves Santo, seamos capaces de acercarnos a la Eucaristía, pues cada vez que podamos, especialmente como Dios nos manda, esos domingos, cuando acabamos diciendo sus palabras, haced esto en conmemoración mía. No es algo que se ha inventado la Iglesia porque estaba aburrida y para que los curas tengan que hacer algo, sino que es el mandato de Dios como un regalo, donde Él se da y se entrega real y verdaderamente. Pablo, la Semana Santa no solamente se vive en la calle, sino que también se vive en la Eucaristía y en el Sagrario, ¿no? Un poco cómo se vive aquí la Semana Santa, o qué mensaje le quiere dar a los cristianos para que vivan también la Semana Santa desde dentro. Pues la Semana Santa, si no parte de dentro, poco sentido tiene luego en la calle. Entonces yo creo que hablamos mucho y nos gusta mucho de hablar de tradiciones, y de hecho, bueno, ahora mismo toda la sociedad, las tradiciones, hay que conservarlas. Bueno, pues esta tradición pues tiene 2000 años y se ha seguido manteniendo incluso en época de persecución religiosa. Entonces yo invito también, sobre todo a las nuevas generaciones, las personas más mayores sí la viven, a las más jóvenes como que les cuesta un poco, pues ver que parte de la Eucaristía, donde Cristo se entrega de una manera no cruel, se queda en el sagrario, por eso pues toda esa noche rezando, como cuando se lo lleva Cristo a los discípulos al Monte de los Olivos y le dice, quedad conmigo y rezad conmigo, sobre todo Pedro, Santiago y Juan, que se duermen. Bueno, pues Cristo, en esa presencia real del Santísimo, en la Eucaristía, pues nos deja toda esa noche del jueves al viernes, la madrugada del Viernes Santo, donde Cristo está realmente en el sagrario y nos invita a que vayamos, a que le pongamos nuestra vida. Es que no sé qué rezar. Pues como decía Santa Teresa, pues es cuestión de hablar de amistad con quien sabemos que nos ama, pues como uno le dice a un amigo, pues estoy contento, estoy triste, esto me preocupa, esto me alegra, esto no lo he conseguido, tengo que mejorar esto, gracias por aquello, me has dado lo otro. Al final, ponerse delante del Señor en la Eucaristía y sobre todo en el Santísimo es pues ir a ver a un amigo y contarle pues tu vida. ¿Se puede celebrar la Semana Santa sin procesiones? Porque muchas veces sí que a lo mejor participamos más en las procesiones que en la Eucaristía. ¿Puede haber Semana Santa sin procesión? Y sí, tuvimos un ejemplo hace unos años. Sí, bueno, es más, el año que llueve no suele haber procesiones, pero es más, la Semana Santa del 2020, pues todos sabemos que no solo estuvimos incluso encerrados en nuestras casas y hay Semana Santa, claro que sí. ¿Por qué? Porque la Semana Santa parte del templo. Parte del templo y parte donde ese pan y vino se transforma en el cuerpo y la sangre, esos oficios de la muerte del Señor o esa vigilia pascual que es la que va a dar luz, esperanza, perdón, consuelo y alegría a la vida cristiana. Por tanto, si no hubiera procesiones, seguiría habiendo Semana Santa. De hecho, estamos hablando aquí en un pueblo pues que hay procesiones, que hay vía crucis, no hay que irse fuera de España. Simplemente es cuestión de subir al norte de España y no hay procesiones. Pero la Semana Santa también se vive. ¿Por qué? Porque la Semana Santa, no olvidemos que parte de la Iglesia. Nos comentaba usted que en el año 2001 vivía la Semana Santa aquí en Membrilla como seminarista. Lleva 2 años y medio aquí en Membrilla viviendo la Semana Santa. ¿Cómo se vive aquí en esta localidad? Porque cada localidad luego al final lo vive de una forma. Y vosotros, los sacerdotes, que vais a ir rotando de una localidad a otra, pues lo sabéis mejor. Pues la verdad es que es curioso. ¿Por qué? Por la implicación. Ya no solo desde la Iglesia, que yo creo que no tenemos que perder nunca ese eje, es decir, el principio básico del que arranca todo, es
son los oficios de la pasión, de la Eucaristía, de la Santa Cena, de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Junto a ello, pues esas estaciones de penitencias que les gusta decir a algunos, pues esas procesiones que son las catequesis, esos actos pues también de penitencia en cuanto a los nazarenos, pues que salen con esa cara, por eso se dice penitentes, porque van rezando, o deberían ir por lo menos rezando. Las bandas que acompañan con esa música propia para ese momento, que nos tienen que invitar a la oración. Entonces, pues yo sí veo que tanto nazarenos como las preparaciones de las hermandades, como las preparaciones de los grupos parroquiales, para que de verdad se celebre bien, dignamente y en un clima de oración, pues estos oficios y la vigilia pascual, yo veo que Membrilla vibra. Sí animaría, sí me gusta aprovechar pues este espacio para animar también. Estamos últimamente tendiendo, estos últimos años, que hablamos tanto de tradiciones, a decir, bueno, pues me voy a Sevilla, me voy a Málaga, me voy a Córdoba, me voy a la playa, se hace bueno. Bien, se puede celebrar la Eucaristía en cualquier sitio. Pero yo creo que también es bonito que la Semana Santa lo vivamos en recuerdo a nuestros antecesores. Estamos aquí porque nuestros antecesores vibraron con la Semana Santa. Fruto de ello, pues, son las hermandades, fruto de ello es los turnos de vela, fruto de ello es el sermón del encuentro, fruto de ello, pues, es incluso los dulces, podemos decirlo. ¿Por qué? Pues porque también ese olor en las calles nos va introduciendo a lo que vamos a vivir dentro de lo que es el templo parroquial. Y de ahí salimos a la calle en música, prepara los trajes de nazareno, prepara los trajes de las bandas de música o de las agrupaciones musicales. Entonces yo veo que la gente lo vive. Pero sí se puede correr ese peligro de decir, bueno, pues prefiero ver cómo se vive en otro lado y olvidar lo que realmente estamos celebrando, que nuestros mayores nos transmitieron la fe que les regaló el Señor y que nosotros tenemos que seguir haciendo vivo, cada uno en la medida de lo que pueda. A mí me toca ser sacerdote, de todas formas, si no fuera sacerdote tampoco podría salir tocando en una banda ni en la agrupación porque no sé música. Pero bueno, pues cada uno puede y debe poner su granito de arena para vivir una verdadera Semana Santa cristiana. Hay muchísima fe aquí en Membrilla, es un pueblo que es muy cristiano y tiene fe. ¿Eso se ve reflejado también en la Semana Santa? Sí, yo lo veo el Jueves Santo. Bueno, nos vamos a retrotraer quizá un poquito antes. Vamos a empezar casi, diría yo, por un momento donde mis compañeros sacerdotes dicen, nos toca ir a Membrilla. ¿Por qué? Pues porque ese acto penitencial, pues hay que reconocerlo, es decir, donde gran parte del pueblo se prepara también su corazón, pues reconociéndose pecador y pidiendo perdón. Ya desde ese primer, las misas de algunas de las hermandades, pues arrancar con la Virgen de los Dolores, el Domingo de Ramos, el pregón, también el pregón de Semana Santa, Membrilla Cofrade, pues ya la preparación se va notando. Luego, claro, llega un Domingo de Ramos donde la iglesia es grande y se nos queda pequeña, donde esas confesiones son muy numerosas, donde el Vía Crucis pues también se hace con mucha devoción, con mucha oración, con mucho silencio, donde los oficios, pues ve sobre todo el Jueves Santo, pues como el templo lo vibra, el pasar a cualquier hora del jueves al viernes y ver allí la gente en esos turnos, no solo las personas que se han comprometido, sino que el Señor no se queda solo, sino que la gente pues busca un rato por la mañana, por la noche, por la madrugada para rezar. El Viernes Santo los oficios sobrios pero celebrados con oración y silencio, y esa vigilia pascual donde los grupos de liturgia, la gente con fe, y también pues porque hay que reconocer también pues a esa hermandad de Santiago, sobre todo los caballeros, que con tanto pues cariño también junto a los grupos de liturgia y los coros, y la gente de la parroquia los prepara. Entonces, como sacerdote uno, pues poder celebrar la Semana Santa, viendo que la gente reza, la vive cristianamente, la vive en su interior y en su profundidad, pues es un gozo. ¿Por qué? Pues porque también a uno como cura
le ayuda en esos momentos que hay que preparar tanto y estar más pendiente de que todo salga bien, pues cuando ves que la gente reza, también a uno eso le sirve, por supuesto, de oración y de vivencia. Nos centramos en la figura de Cristo en la Semana Santa, pero es verdad que también tiene muchísima importancia otras figuras como es la Virgen María, San Juan o la Verónica, por ejemplo. ¿Qué importancia tienen a lo largo de esta semana? Efectivamente, el eje central es Cristo, eso no cabe duda, pero junto a ello la figura de María, con el cariño que tenemos en el pueblo a la Virgen María en sus diferentes advocaciones, pues la Virgen que acompaña en esa vida callada, en esa figura donde la madre pues ve sufrir al hijo, pues igual que hoy nuestra Madre del Cielo nos ve sufrir también a los hijos de la tierra, y se solidariza con esas madres que han perdido a sus hijos. Entonces la figura de María como madre creyente, como madre de esperanza, como madre dolorosa, como madre de la alegría y como madre de la resurrección, pues también nos invita a los hombres a ver en ella pues esa madre que nos acompaña desde nuestro nacimiento hasta su intercesión el día que llegue el momento de enfrentarnos a ese juicio de amor cuando lleguemos al cielo, esperemos, por supuesto. Luego también las figuras humanas, es decir, Dios, si se encarna y toca nuestra tierra, cuenta con los hombres, ha contado con María para nacer, pero cuenta también con hombres pecadores, pues con San Juan, pues cómo sigue y apoya esa cabeza en el pecho, cómo lo acompaña, cómo está hasta el pie de la cruz, pues allí viendo morir a su Señor, por un lado. Luego también pues vemos la figura de la Verónica, pues esa mujer, pues en teoría, donde el cristianismo aparentemente parece ser que no aprecia la figura de la mujer, y es todo lo contrario, pues María allí al pie, la Verónica, perdón, en ese camino hacia la cruz, intentando hacer un poco más liviano el dolor de Jesucristo. En el fondo, en estas figuras humanas, lo que se nos está diciendo es: Teresa, Pablo, Jorge, Antonio, María o Eulalio, es decir, tú, hombre, aunque seas pequeño y pecador, tú también eres parte de esa Semana Santa, tú también, por ti me he hecho hombre, por ti he muerto, por ti he resucitado, pero también nos invita a que también nosotros acompañemos realmente también en ese camino a la cruz y en ese camino a la resurrección a Jesucristo. Camino a la cruz, que todos los días son importantes, pero el día más importante para los cristianos es el domingo de resurrección. ¿Por qué? Pues es la vigilia, donde la muerte pues es vencida. Es decir, ese cirio pascual, que las tinieblas de la muerte quedan rotas por la resurrección de Jesucristo, esa palabra que nos recorre la vigilia pascual, la historia de la humanidad hasta el momento donde el hombre vuelve a reconciliarse por medio de Jesucristo con el Señor, pues con Dios, donde ese bautismo nos perdona los pecados porque Dios ha venido a amar y a perdonar, y donde la Eucaristía nos alimenta, ¿para qué? Pues para salir al mundo. Entonces la vigilia pascual, la cual bebemos a lo largo de esos 50 días, pero sobre todo de la semana, o esa celebración por la mañana del domingo de resurrección, que es el eje central del cristianismo. Decía San Pablo que si no creemos en la resurrección, vana y vacía es nuestra fe. Por eso, celebrar una Semana Santa sin vigilia pascual o sin resurrección, pues es dejar menos de media, es inacabado. Ahí Cristo sería un buen hombre, que se ha entregado, que ha amado, que ha perdonado, que nos ha dado muy buenas lecciones, pero si Cristo nos resucita, pues quedamos en eso, en un hombre. Pero Cristo es Dios, vence a la muerte por la resurrección y nos invita que así lo creamos, lo celebremos y lo vivamos en nuestra vida. Todos tenemos algo más significativo en la Semana Santa algún día. ¿Qué momento es el más significativo para usted? Yo me quedaría, no sé, hay muchos momentos, quizás el lavatorio de los pies con la institución de la Eucaristía por el servicio, como algo bonito y espectacular, pues el Domingo de Ramos, porque es muy entrañable esa bendición de Ramos y esa procesión con el borriquillo y con los niños acompañando a Jesús en esa entrada triunfal a Jerusalén. El viernes para mí es un momento duro y bonito, donde uno recuerda pues a todos sus seres que han partido, a sus seres queridos y a las personas con las que uno acaba rezando al cabo de año, y como su vida personal y sacerdotal, especialmente esas muertes dolorosas, trágicas. A todos nos duele nuestros difuntos, tengan la edad que tengan,
pero siempre hay muertes y muertes porque nos impactan más por juventud, por la forma en la que ha sido, por lo que se queda por medio. Entonces, ese viernes es un momento donde uno siente pues el consuelo del Señor, un consuelo que al tiempo nos aboca a una esperanza. Al final la Semana Santa es como empezar un libro sabiendo el final, que entonces puedes ir aprovechando cada capítulo, porque ya sabes cuál es el desenlace, pero que te invita a vivirlo. Y sobre todo pues esa vigilia pascual, ese centro de la fe donde la eclosión de la luz, del agua, de la palabra, de los cantos, pues te invitan a decir, sal, que eres hombre nuevo, que han resucitado por ti. Entonces yo propiamente del pueblo, de la Semana Santa, pero el pueblo me quedaría pues quizás esa procesión del domingo de Ramos con el borriquillo, ese jueves con tanta gente viviendo la Eucaristía, esa adoración a la cruz donde ves que Cristo ha muerto por ti, donde añoramos y esperamos a nuestros difuntos y sobre todo pues esa resurrección, pues que es eso, el canto de alegría del cristiano. Como conciliario de las hermandades y cofradías de Semana Santa, bueno, de todas las cofradías de aquí de Membrilla, pero especialmente ahora de las de Semana Santa, ¿qué papel juegan? Yo siempre lo he dicho, es decir, igual que cuando di la charla sobre las hermandades, yo creo que una hermandad que trabaja y hace las cosas bien es una ayuda para la parroquia, en la parroquia y para los hermanos que pertenecen a esa hermandad o cofradía. Por tanto, es decir, si la hermandad la vemos como lo que es ese grupo de fieles que se une para vivir más intensamente, en este caso, pues bajo Jesús Nazareno, la Veracruz el Resucitado, la Dolorosa, San Juan, la Verónica, bueno, pues con cualquiera de ellas, pues esa vivencia de Semana Santa, pues ¿qué es lo que nos ayuda? Pues una procesión bien preparada, unos turnos de vela bien preparados, unas celebraciones en las que es verdad que la Semana Santa, es decir, las hermandades se implican, incluso algo tan simple y tan tonto como es abrir, cerrar las puertas, mover los bancos, que esto muchas veces parece que se hace de la nada. Pues cuando una hermandad está desde las directivas bien preparada, donde las cosas se hacen con cariño, donde se hacen sabiendo, porque yo creo que aquí no suele haber problemas con ellas, porque saben dónde tienen que estar, pues todas esas 6 hermandades, pues desde, pues como he dicho, todas ellas, la Esperanza y Soledad, que creo que no la había nombrado, pues cuando de verdad son hermandad, como tal, la misión a la cual se unieron como hermanos o cofrades, lo viven en Semana Santa, pues eso se nota, donde no hay problema para rezar, donde no hay problema para ponernos de acuerdo, para tomar decisiones, donde este año, pues como novedad, vamos a empezar pues rezando antes de la Semana Santa, pues los presidentes y las juntas directivas de las hermandades que en ese momento vayan a procesionar, un poco pues que veamos que somos parte de la Iglesia, que entre todos vamos a celebrar lo mismo, es Cristo en la Iglesia que sale a dar su testimonio en la calle y que las hermandades pues tienen ese papel de preparar, de ayudar, de transmitir, son transmisores de la fe. Al final que una imagen salga a la calle es en el fondo decir, pues ¿qué ha salido? Pues está en la Esperanza, en la Soledad, es el Resucitado, en la Veracruz, el Nazareno, en la Dolorosa, el Cristo Yacente, San Juan, en la Verónica, el Medinaceli. Son imágenes que un niño cuando lo va viendo, pues les podemos explicar muchas cosas, pero que luego cuando lo ve en la imagen, pues dice, anda, pues mira, esto es esto, aquí pasó esto. Y entonces es una catequesis, en el fondo, las hermandades en la calle son una catequesis. Si eso no se vive antes, y en la catequesis y en la calle solo vamos al lucimiento, me luzco y miento, pues nos estamos equivocando, porque esa no es la función. Cuando de verdad, que yo creo que ahora mismo están en muy buena disposición, en muy buen camino, las 6 hermandades, se vive, las directivas los tienen claro, qué es lo que se va a celebrar y cuál es su misión, porque tiene una gran misión de ayuda y de catequesis. Cuando eso, pues yo sé que es difícil, pero como un padre o una madre cuando le tiene que decir al niño, oye, que lo has hecho mal, pues yo sé que también cuando la directiva le tiene que decir, pues a algún miembro de una hermandad,
por ahí no, y ese no es el camino, pues yo sé que a nadie nos gusta que nos corrijan, pero también es esa función de educar, de enseñar y de transmitir la fe. Además, Pablo, aquí en Membrilla todas las hermandades salen de la misma parroquia, por lo tanto, la organización es fundamental. Por supuesto, dar las gracias también, por supuesto que no lo hemos mencionado, a la Junta de Hermandades y Cofradías, pues por esa disposición, por esa coordinación, por intentar que todo esté bien. Pues lo que dices, es decir, son 6 hermandades con muchos tronos dentro, hay que mover bancos, la iglesia es grande, pero en esos días gente pues que anda un poquillo ahí renqueante en la celebración, ese día pues son días especiales y también pues se acerca gente que viene de fuera a celebrar aquí la Semana Santa de su pueblo, que está viviendo fuera, pues al final o todos ponemos lo mejor de nosotros mismos, o si no, pues es verdad que aquello sería una locura. De hecho, este año incluso las misas van a ser por la mañana, en San Mateo ese lunes, ese martes y el miércoles la Virgen del Espino, para que también las hermandades puedan pues preparar con tranquilidad pues sus imágenes, sus tronos y el templo parroquial. Incluso hemos adelantado las confesiones cuaresmales al miércoles de antes, también para estar preparados para cuando se celebra la Virgen de los Dolores, ese viernes de Dolores, pues que ya todo el pueblo de Membrilla esté confesado, por un lado, y también pues para dejar que esa preparación para luego celebrar y procesionar se haga con más facilidad. Decías que pasa muchísima gente por la parroquia. Cuando se ha tenido que suspender alguna procesión por lluvia, han pasado a ver los tronos y el silencio y el respeto el protagonista, más o menos. El primer golpe yo comprendo que es difícil, sobre todo cuando está lloviendo, y entonces ahí no hay duda. El momento es cuando va a llover pero no está lloviendo, y es ese temor, ¿salimos o no salimos? Yo también pido a los hermanos y a los feligreses o a la gente que está esperando a lo mejor por verlo pues por televisión Membrilla, que intenten ser comprensivos con los presidentes. No es fácil, son ya muchos años los que uno lleva, tanto en Cózar y Almedina, que también eso sucedía, aunque eran procesiones más sencillitas, pero también a cada uno le gusta que salgan sus imágenes, como en Ciudad Real, que bueno, eso era casi, en muchos momentos, casi un despropósito, porque ahí sí que no había silencio y era un enfado continuo cada vez. Aquí, quitando ese primer momento, bueno, pues como hace 2 años, pues las bandas ya que estaban allí, pues dijimos, bueno, pues si queréis tocar, en Ciudad Real, de hecho, no se permitía. Pues aquí yo les dije, pues mira, si queréis, ya que estéis aquí, pues oye, tocad. Y es verdad, el clima de silencio van, ¿por qué? Pues porque, ¿a qué vamos? ¿A ver la imagen o a rezar delante de la imagen? Entonces, aquí uno ve que van a rezar. También por respeto, ¿por qué? Pues porque hay gente, sobre todo del jueves al viernes, hay gente en el Santísimo que está rezando. Entonces, yo sí puedo decir que quitando ese primer golpe, pero que es normal, que estamos allí todos, luego después se tranquiliza la gente, el clima de oración vuelve y la gente pues comprende la situación, pero sí hago ese llamamiento, no sé lo que pasará, si lloverá, no lloverá, hará una Semana Santa donde hasta los capillos y los capirotes sobrarán, o hará frío o lloverá, no lo sé, pero sí aprovecho y que esto sirva tanto para este año como para sucesivos, que sean conscientes y que comprendan también que la toma de decisiones es muy difícil y que hay una cosa clara, los presidentes y las directivas tienen un patrimonio legado del cual son responsables. Entonces, muchas veces dice, bueno, sí, porque se moje un poco, no se moje un poco. Sí, pero no es lo mismo la túnica de un penitente que una imagen. Y aún así también hay que respetar la túnica del penitente. Sí, pero claro, está claro que luego las imágenes, las pátinas que llevan, las vestimentas cuando pues son tallas que van con vestidos, los mismos tronos, pues el deterioro, pues poco a poco eso va pasando factura. Entonces muchas veces es preferible ser un poquito más conservador antes de jugárnosla y luego tener que pagar pues un legado, pues que al final lo mismo que dijeron que saliera, si se han mojado, luego muchas veces dicen, pues que no hubieran salido, es para decir, claro, si tuviéramos la varita mágica, pero bueno. Por eso sé que se reza en el templo, pero también, si llegara ese momento, sí también pido que seamos comprensivos. Y ya por último, un mensaje a los cristianos para que vivan esta Semana Santa. Pues que de verdad vivan y celebren lo que la Iglesia celebra
y lo que Cristo mismo quiso dejarnos como regalo, que entró triunfante en la pequeñez y en la sencillez de un pollino, ya nació en un pesebre, entró en la pequeñez, donde en esos días nos anunció que iba a morir y nos alentó a ello, donde se sacrificó de una manera no cruel en la Eucaristía dándonos ese regalo, donde se solidariza en una muerte y eclosiona en esa resurrección. Pues pediros que viváis la Semana Santa cristianamente, que cada uno en la función que podamos, desde la persona mayor que solo la pueda acompañar desde su casa, siguiendo por los que han preparado vayamos al templo parroquial, desde las hermandades o desde las mismas agrupaciones o banda musical, que cada uno en la medida o la función que tengamos sepamos vivirla cristianamente, del templo a la calle como catequesis, que no se nos olvide que la procesión no es un desfile, no, es un acto de fe, como puede ser un Vía Crucis. Por eso también es necesario, incluso en las procesiones, ese ambiente de oración. Pues, queridos membriatos, que de verdad vivamos la Semana Santa cristianamente, que suponga también no una Semana Santa más, sino que sea esa Semana Santa 2026, en la que cada cual, debido a cómo estemos personalmente, pues cada uno está de una manera determinada, que sepamos celebrarlo como que es, ese regalo de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Pues muchísimas gracias, Pablo, con ese mensaje nos despedimos y muchísimas gracias por estar aquí en Membrilla Televisión y acercarnos también cómo se vive la Semana Santa aquí en la localidad. Muchas gracias a vosotros y bueno, que el Señor también os ayude a vosotros en esa labor pues que Televisión Membrilla también hacéis durante toda la Semana Santa. Muchas gracias. Muchísimas gracias.